Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a una nueva charla del Programa Integral para el Controlador Profesional de Plagas, organizado por Halcón Guatemala, Halcón El Salvador y CICESA en Honduras. Para quienes se conectan por primera vez, les contamos que esta charla está siendo retransmitida en nuestras respectivas páginas de Facebook. Aquí les dejamos la dirección de cada una de ellas por si aún no nos siguen, y también les compartimos una dirección de correo electrónico en donde podrán ponerse en contacto en caso de que quieran recibir el enlace de YouTube de las charlas que hemos dado con anterioridad. Hoy vamos a seguir con los pasos para el manejo integrado de plagas, pero nos vamos a centrar en la inspección. La charla va a tener una duración aproximada de 1 hora y vamos a dejar los últimos 10 minutos para la resolución de las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Mi nombre es Mariana Conde. Yo voy a estar conectada durante toda la charla para leerle a nuestro capacitador de hoy todas las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Nuestro capacitador de hoy es el ingeniero Mirko Baraga, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una especialización en Food Plant Management por la Universidad de Purdue. Es director técnico y propietario de Cleaning Control de Plagas en Argentina. Y asimismo es director de Fénix Latinoamérica, que es la Asociación Latinoamericana de Profesionales en el Manejo de Plagas. Ingeniero Baraga, es un placer tenerle hoy con nosotros. Agradecemos que comparta con nosotros su experiencia y conocimientos. Estamos seguros de que nuestros participantes van a apreciar mucho todo lo que hoy nos compartan. Y asimismo aprovecho para saludar a todos los participantes que se están conectando desde Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Argentina. Muchísimas gracias por seguir este programa. Agradecemos y valoramos también toda la interacción que están teniendo con nuestros contenidos en redes sociales. Así que si esta charla les gusta, les parece interesante o tienen algún comentario, déjennoslo saber en los comentarios de Facebook, de YouTube, y por ahí nos vemos por las redes sociales. No le retraso más, voy a dejar ya los micrófonos al ingeniero Baraga para que empiece con su presentación. Esperamos que la disfruten. Bienvenidos. ¿Cómo está, Mariana? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido. Ahora le Bien. asigno los permisos. ¿Me permite compartir pantalla? Sí, ahora ya le estoy Dale. dejando aquí los permisos. Vamos a ver si lo conseguimos a la primera. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Es un gusto. Saludos a los amigos que hace tanto tiempo que no los veo. Vamos a hablar... Discúlpeme, Mariana, ¿se escucha bien para empezar? Se escucha bien, ingeniero, y se ve también la presentación en pantalla. Perfecto. Bueno, el principal punto a ver cuando uno tiene que hacer un trabajo es inspeccionar, ver qué hay, ver cuál es la situación del lugar, tiene o no tiene plagas, tiene o no tiene edificios a prueba de plagas, cuál es el historial que he tenido hacia atrás. ¿Han visto la plaga? ¿Han visto sus heces? ¿Han visto los nidos? Es decir, hay que irse fijando en qué puntos tenemos a favor para poder detectar y empezar con un tratamiento. Sin inspección no hay nada. Si no tenemos una buena inspección, no vamos a poder llegar a tener ningún resultado. Y del monitoreo de la inspección, que lo debemos hacer minuciosamente, vamos a definir después con el cliente qué conviene hacer. Si es un tema de falta de higiene, es una falta de cerramientos, de exclusión, de capacitación del personal o de acción de la empresa que está trabajando en el manejo de plagas. Por eso es muy importante que la inspección sea minuciosa. Cuando hablamos de minuciosa hay que tomarse todo el tiempo necesario.
Fíjense que cuando tenemos un tema con bedbugs, chinche de la cama, lo más caro, porque nos lleva más tiempo, es la inspección, hasta que detectamos dónde está, en qué espacio se puede tratar, qué espacio no, y cuáles son las medidas a tomar. Las medidas son las más cortas. Todo el tiempo se lo dedicamos a la inspección. Dentro del manejo integrado de plagas están estas distintas bases, y la primera es la inspección, es saber qué tengo. Luego viene la identificación, qué encontré en la inspección, cuáles son las plagas, y las identifico, porque la mejor forma de controlar una plaga es conociendo su ciclo biológico. Todas tienen un punto débil. Si es la mosca, es cuando está como larva. Si es la chinche de cama, es cuando está como huevo, o en este caso también adultos. En el caso de las palomas, todo lleva a una identificación conociendo el ciclo de vida para saber cómo actuar. Después vienen las medidas de control que voy a tomar. Normalmente, en el manejo integrado de plaga empezamos con medidas físicas, no químicas, todas que vienen desde una buena inspección. Falta sanitización, falta esa limpieza exhaustiva. Vienen los tratamientos mecánicos, que es lo primero que tenemos que proponer. Si la sanitización está ok, vamos con tratamientos mecánicos, trampas de captura, trampas de feromonas. Eso nos va a ayudar a minimizar la plaga. Después, hábitos culturales, que son el por qué esa ventana o puerta está abierta o por qué ese portón permanece tanto tiempo abierto. Es decir, son puntos débiles de nuestro cliente. Después tenemos agentes biológicos que podemos llegar a usar, campos donde se están usando en la zona pantanosa bacilos, por ejemplo, para controlar larvas de mosquito. Eso también es un punto a tener en cuenta y lo va a definir la inspección. Y el último punto sería el punto químico, cuando ya las bases anteriores no funcionaron o las bases anteriores han dado su trabajo, puede que haga falta al final del trabajo un toque químico, pero nunca empezando al revés. Y por supuesto, cuando se termina todo el trabajo, viene la evaluación. Evaluar qué hicimos bien, qué tenemos que repetir y cuáles son las indicaciones que le damos al cliente. ¿Por qué debo hacer una minuciosa inspección? Las ventajas. Nos va a permitir averiguar dónde y por qué están las plagas. Y el segundo punto, que es el más importante, cómo llegaron ahí, para que no lo volvamos a repetir. Es decir, si yo tengo una plaga hoy, no la puedo volver a tener de acá a un mes. Es decir, si la tengo es porque no hice lo necesario para cortar ese ciclo. El cómo llegaron ahí es muy importante y lo van a ver cuando les toque hacer algún informe, ya sea forense o legal, donde se diga cómo ese container se contaminó. Bueno, con tal plaga. Bueno, ¿y cómo llegó ahí? ¿Vino acarreada en el material? ¿Vino en el container? ¿Fue incorporado? ¿Fue una filtración? Y el último punto, ¿qué están haciendo? Es decir, todas las plagas son oportunistas y son indicadoras de una situación. Eso grábenselo. Son indicadoras de una situación. Si le damos la posibilidad, lo van a aprovechar. Y lo peor, la falta de una adecuada inspección la vamos a tener que sustituir con plaguicidas o perder el cliente. Pero nunca empezar al revés. Porque si alguien te contrata para hacer un trabajo y aplico directamente plaguicidas, supongamos que tengamos cucarachas, lo único que he hecho es matar la población en ese momento, pero si las condiciones siguen, lo más posible, digamos un 99%, es que esto se vuelva a repetir. ¿Y quién queda mal? Queda mal la empresa, por no haber hecho una buena inspección y dadas las medidas correctivas. Y el resultado de una inspección nos va a dar la información sobre problemas actuales y potenciales. Por eso es muy importante, cuando uno hace una inspección, darle al cliente un porcentaje de éxito de acuerdo a las medidas que él vaya a tomar. Se puede decir que hay un 80-20 de posibilidades hablando de los trabajos que tiene que hacer el cliente y de los que tiene que hacer el técnico. Normalmente el 80% corresponden al cliente, ya sea limpieza, cerramiento, exclusión, hábitos culturales, educación del personal. Y el otro 20% nos podemos adjudicar el problema a nosotros, pero fuera de ahí no hay otra cosa.
¿Cómo entraron al edificio? Siempre pasa lo mismo. Si una plaga está adentro es porque la dejaron pasar. Y volvemos al mismo tema de siempre. Si la plaga está dentro, ¿de quién es? Es del cliente. Y eso tiene que estar muy claro. Porque cuando llama un cliente enojado, dice, tengo una rata, un roedor adentro. Bueno, si tuvo por dónde pasar, pasó, y en este caso se evidenció que pudo pasar. Entonces, ese roedor es del cliente. Por eso el cliente hay que indicarle por dónde puede pasar. Y es muy práctico hacer la recorrida de la inspección con el que esté a cargo, ideal es el gerente, que es el que firma el cheque al final, y poderle explicar cuáles son los puntos vulnerables que tiene a plagas su edificio, para que cuando te llame, él sea consciente de los trabajos que no hizo. Entonces, en la inspección, miremos siempre cómo llegó la plaga, cómo llegó hasta dentro de la casa, la habitación, el depósito, el container, lo que fuere. Hay espacios muertos que normalmente no se revisan. Este es un techo falso o un entretecho de una fábrica muy grande. Nadie se subió aquí nunca, hasta que hubo un evento. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que anticiparse. Entonces, al anticiparse, uno puede decirle al cliente, el techo falso es un punto que no se limpia, no se inspecciona, tiene temperaturas agradables en algunas épocas del año y puede pasar a ser un punto de crianza de plagas. Fíjense esta placa. Este es un indicador de que algo no está funcionando. En este caso algunos son Cadifly y otras son pulguillas del pasto. Eso indica que hay portones o puertas abiertas durante la noche. Es simple. Esto es falta de educación del personal o falta directamente de cerramiento. Esto nos está indicando que si yo coloco una placa de día no atrapo nada y coloco la misma placa a la noche y la lleno, no hay duda que la vulnerabilidad es de la noche o del personal de noche. ¿Cuál sería el equipo necesario para hacer una buena inspección? Sí o sí, una linterna. En este momento estamos usando linternas LED y con eso nos damos abasto y funciona. Lupa, en el caso de que sean capaces de identificar especies, les aconsejo llevar una lupa de campo. Si no es así, lleven un frasco para recolectar la muestra. Y es muy importante el saber decir no sé o déjeme que averigüe. Tomo un frasco, recolecto la muestra y cuando el cliente le pregunta ¿qué es? Tengo mis dudas, averiguo y le doy una información exacta. Es lo mejor que pueden hacer. Lo llevan a la oficina, lo ponen bajo una lupa, toman una guía de campo y identifican la especie. Conociendo la especie, saben qué está haciendo, qué está comiendo y cómo puede haber llegado. Un destornillador para aflojar cosas que están tapadas, espejo con mango extensible para mirar abajo de las máquinas. Nosotros preferimos acostarnos en el piso, a iluminar y sacar fotos. Guantes descartables, creo que ahora los usamos todo el mundo, igual que los barbijos. Espátula. A veces hay que levantar costras que te dicen, no, eso no debe haber nada ahí abajo. Bueno, con una buena espátula ustedes van a levantar y hasta pueden encontrar ciclos completos en desechos del tamaño de una uña. Trampas de monitoreo. Funciona muy bien cuando tenemos plagas específicas. Por ejemplo, en las plagas de la industria alimenticia, que puede ser el tribolio, la plodia, hefestia, la cioderma, es muy fácil ir con trampas de monitoreo, colocarlas y volver a la semana. Supongamos que la invasión es baja, las trampas son nuestra ayuda. Es muy factible que no veamos un tribolio, pero si es atraído sexualmente por la trampa, va a caer. El plano del lugar, para saber qué lugares estoy recorriendo y cuáles lugares no puedo tener acceso o no pude tener acceso. Eso es muy importante. Recuerden que el 80% de los problemas se dan en el 20% de los lugares. Y eso pasa porque hay lugares que son inaccesibles. La oficina del gerente que está siempre cerrada, baños o depósitos que por seguridad no se abren, sectores donde está la parte de informática de los edificios o de las plantas alimenticias, normalmente no pasa nadie. Y como no pasa nadie, esos son los lugares con más problemas. Cámara de foto, en este momento los celulares son una gran ayuda. Deben pedir permiso por escrito primero. Y se termina la inspección, se muestran las fotos, si el propietario las autoriza, usted se las puede llevar, editar y pasar el informe. Y si no, hay que bajarlas en el momento, pero le sirven para que el mismo que los contratos los pueda ver. Es muy sensible el tema de la foto.
Bueno, como último la escalera para llegar a lugares inaccesibles. Elementos de protección personal, casco sí o sí, rodilleras para los más viejitos, botines de trabajo sí o sí. La clave de identificación, si la saben manejar, llévenla, y si no, recojan la muestra. Acá tienen un ejemplo de lo que uno tiene o con lo que normalmente sale. Descartamos de esta foto que es vieja la máquina de fotos y usamos el celular. Ahora, cuando le dicen, usted me tiene que dejar el archivo, si lleven una máquina de foto, es mucho más fácil bajar el archivo, el cliente se queda tranquilo que ustedes no se llevaron material sensible, y con ese material que está en la planta, ustedes en la misma planta hacen el informe. Y se acabó el tema de la restricción. Primeros pasos, vamos a ver. La entrevista con el cliente. ¿Hay actividad de plaga? Yo les puedo decir que en el 99% de los casos el cliente no llama para ver qué voy a tener, sino llama porque ya los tiene. Es decir, llama cuando tienen el incendio y normalmente cuando lo tienen en forma avanzada. El segundo punto es asegurarse que el cliente entienda que la eliminación de la plaga es prácticamente imposible. Digamos que es una muletilla que deben usar. La plaga no se elimina, se minimiza a un nivel manejable. Entonces, cuando dice, quiero que me elimine, no, nosotros no eliminamos. Podemos llegar a hacer lo imposible para minimizar la población. Porque si fuera así, trabajaría una sola empresa en un solo cliente y nunca más tendrían que volver porque eliminaron la plaga. Y eso no existe. Otro punto dentro de la inspección que se le tiene que hacer al cliente es si él pagaría más por menos plaguicida. Hay gente que sí y otros que no. El que dice que sí, entonces ahí vienen muchas medidas correctivas, ya sea de manejo o edilicios, que pueden llegar a ayudar. Y el punto final, lo que hablamos recién, partes de la planta o del edificio, de la casa o lo que fuera, de difícil acceso, donde no hay ninguna posibilidad de hacer una buena inspección. Esos van a ser los puntos que al final nos van a dar problemas. Primer punto, ¿hay actividad de plagas en la planta? Normalmente te van a decir que, bueno, les parece que, bueno, acá tienen un identificador. Se colocó alcohol bajo este piso, que es un piso semiflotante, roto, de una pintura cuarteada, y a la media hora cuando volvimos ese era el resultado. Algunas cucarachitas que vivían en la base de ese caño. Es decir, tiene actividad de plaga. Y el segundo es una foto de Ted Granowski cuando se identificaban tribolios en una fábrica harinera. ¿Con qué dispositivo se monitorea? En este caso, a la vista. Estamos viendo la plaga, pero si no la llegamos a ver, son con los que yo les mencioné. Este puede llegar a ser una trampa de luz ultravioleta que atrae por el atractivo que tiene esta emisión, que es de 380 nanómetros, y el insecto que es volador, normalmente son todos los estadios adultos, al dar vuelta alrededor del tubo queriendo acercarse, queda pegado en la placa. Un muy buen elemento de monitoreo, sirve para contar. Acá podemos identificar cuál insecto vuela de noche, cuál vuela de día y cuál es la criticidad. Si ninguno de ellos es de industria, estamos tranquilos, pero nos está demostrando que están envasando, aparte de lo que están envasando, tienen la posibilidad de envasar algún insecto, porque pudo entrar. Segundo, en la recorrida, ver qué tipo de problema tienen. En este caso, roedores. Como lo ven ya anticoagulado, este no hay duda que murió por sebo, pero es un buen indicador. Está funcionando su cordón de dispositivos con cebo. La técnica de la inspección. Primero es la externa. Normalmente en las auditorías con lo que se inicia es con la documentación. Ustedes lo que deben hacer, a mi criterio, es primero la inspección y después documentar qué tipo de productos o de maniobra o de programa de plagas tienes. Después viene la inspección interna del edificio, donde uno ve la hermeticidad que tiene. Cuando hablamos de esto puede ser un domicilio. Se informa al cliente, debe ser muy preciso y con los objetivos que él quiera y con porcentajes de posibilidades de éxito, y por supuesto que dándole la carga a él. Es decir, usted debe hacer todo esto para que esto funcione. Vamos a la inspección externa, primera recorrida. ¿Qué vemos ahí? Vemos un cerco con vegetación. El cerco con vegetación, el cordón que sostiene el alambrado es muy bajo, por lo tanto no frena nada. Quiere decir que acá no hay barrera para nada. Puede detener un perro, no va a detener un gato, puede detener una persona, pero esto no detiene a ninguna plaga. Primer punto.
al tener la malla con vegetación, permite que animales que no podían trepar la malla o pasarla por el medio, la trepen. Y también sirve de nido a aves. Es decir, hay un temita acá con el cerco. Lo otro, conexiones entre edificios. Yo puedo estar controlando el edificio que está acá y sin embargo tengo conexiones con 2 más. Y por ahí no son objeto del control. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué se puede hacer? Se pueden colocar trampas de pega o trampas de resorte a la mitad del conducto para ver si hay movimiento de roedores. Por supuesto, la primera es una inspección visual. Vamos a notar que los caños están limpios, seguramente algunas manchas de grasa y se puede llegar a ver excremento abajo si no hay bandeja. Eso es un punto interesante. ¿Qué conexión tiene el edificio con otro que no estoy controlando o que no es objeto de la inspección? ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo identificar? En este caso son factores que favorecen la entrada de las plagas, su supervivencia y el desarrollo dentro de la planta. Normalmente están relacionados con espacios de complicado acceso, espacios donde no podemos ingresar, como por ejemplo las tapas eléctricas, ¿no? Normalmente es un tema que lo maneja la gente que hace mantenimiento, pero la gente que hace mantenimiento no limpia, y los que limpian no se meten con la parte eléctrica. Por lo tanto, estos son 2 puntos que normalmente pasan a ser el foco de infección. Después, sectores como este es una gran tienda, un retailer muy grande, bueno, bajo sus góndolas no se limpian como se ve acá, que es nada. Todos estos son factores, todos estos son fábricas de plagas, o atractivos para plagas. En la industria alimenticia, normalmente los pies de rack son el punto más sensible porque es el punto de más difícil limpieza, que es donde se crían normalmente tribolios y polillas. Y este es un sumidero en un hospital, fíjense. Cómo no van a tener moscas de la materia orgánica cuando tienen este tipo de sumidero. Es decir, estos son fábricas de plagas dentro de la planta, que hay que identificarlas y marcárselas. Ahora, es muy difícil, hay que tener algo de cintura y ser político para decirle al dueño que es un sucio y que las plagas están porque él las está fabricando. Bueno, hay que tener un poco de cintura. Techo de máquinas sucios en los que uno se ha subido y llega a ver este desastre. Dice, yo no entiendo si tengo todo limpio. Bueno, estos son 2,50 metros arriba. Ese es el punto donde conviene identificar puntos sensibles como este, suciedades. Derrames, zócalos sanitarios, el famoso zócalo sanitario. El zócalo sanitario no sirve para exactamente para nada. Fue creado en un momento para que haya una unión firme entre el piso, que en este caso es de granito, y la pared, que es de pared de cámara o de fibra. En este momento hay elastómeros que pueden hacer la junta perfectamente y no tener esto que lo único que hace es juntar más suciedad abajo y en los costados. Y como ven, si no es continuo, se junta y nadie los puede limpiar. Entonces, el objetivo principal, que era evitar que entrara algo ahí, lo estamos contradiciendo, estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, esto debería ser eliminado. Y derrames de tarimas o de paletas, estos derrames son atractivos. Acá ya ven, ya hay abejas que han muerto en este jugo que debe ser dulce, por supuesto. Esto atrajo plagas dentro de la planta cuando no las había. Y el tema de la abeja, que cuando una abeja identificó un punto de azúcar, lo pasa a la colmena y van a tener abejas por 8 o 10 meses, aunque este espacio ya no exista más. Acabamos de hablar de abeja, un punto... Mejor que esta foto, no veo mejor explicación. Canales de desagüe. Hay canales en la inspección que comunican con el más allá y hasta la misma gente de planta no sabe a dónde va, o la misma casa no sabe a dónde va. ¿Dónde va ese canal? No sé. Bueno, así como el agua y los desechos se van, también pueden venir plagas caminando por ahí, ya sean víboras, roedores y quién sabe qué cosa. La supervivencia y el desarrollo dentro del edificio, si el edificio no está en buenas condiciones, ustedes lo deben mapear. Hay edificios en los que realmente ellos son los fabricantes de plagas, tienen que ser conscientes, porque también ayuda a la gerencia a hacer los cambios necesarios. Entonces hay que hacer este relevamiento, decirle esto es ilimpiable, este piso se ha quebrado, ahí se junta materia orgánica más agua, y hacer un cálculo que se llama el costo de la inacción o el costo de la no calidad. Entonces uno le puede decir una contaminación por plagas en su edificio, le puede costar tanto judicialmente. Es mucho más económico haber tomado las medidas preventivas. Pero con los números en blanco y en rojo, eso ayuda mucho a que el cliente lo vea.
El panorama general de la inspección externa es, ¿está ordenado y limpio? Cuando se habla de ordenado es que están las cosas iguales juntas, separadas del piso. Y limpio cuando no tiene desechos orgánicos que puedan atraer. Y si hay desechos orgánicos, deben estar dentro de recipientes herméticos y cerrados. ¿Dónde está localizada y quiénes son sus vecinos? Hay plantas que han quedado envueltas en los pueblos o en las ciudades y es imposible tener un buen control porque sus vecinos, pueden ser 20 o 30 alrededor de todo su bloque, no tienen las mismas medidas de higiene. ¿Con quién limita? A veces la industria que está al lado es más sucia o es más limpia, y hay que ver cómo se comportan. El cerco, el parque, los drenajes, el cerco. El cerco es muy importante como primera barrera, la segunda es la pared del edificio. El parque, siempre bien corto y ordenado. Los drenajes no pueden estar tapados, no pueden rebalsar, todo eso atrae plagas. El techo, hay muchas inspecciones que se deberían hacer sobre los techos, porque uno a veces no identifica por dónde entró, y se da cuenta únicamente cuando identificó la especie y sabe que es un volador de altura y que la iluminación es mala y que el techo está perforado. Y el edificio se aprueba de roedores, insectos y aves, la famosa pregunta que hace Bobby Corrigan siempre. ¿El edificio es a prueba de plagas? En este caso, prueba de roedores, insectos y aves. Normalmente no. Ustedes recuerden que las telas mosqueras sirven más o menos, si no tienen el milimetraje justo. Imagínense una malla para roedores que no puede ser más de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, seguramente hay muchos espacios por los que la plaga puede ingresar. Manejo de tarimas en el exterior, si están sobre el piso, cuando yo las ingreso, ¿se controlan o no? Bueno, esto pueden ser fuentes de problemas para cuando eso ingrese dentro del edificio. Sumideros que no están limpios, que no desagotan bien, o que no, directamente no cumplen función. Lo único que hacen es un juntadero de mugre que hace que las plagas se desarrollen. Hay plagas que con un muy poco viven ahí y no se dan cuenta hasta que aparece el reclamo del cliente. Fíjense en este punto, tenemos cebadero de caño que se usaba hace mucho tiempo, un depósito para residuos, la puerta con un sensor para apertura, el cartel indicativo y así todo no funciona. Acá hay varias cosas inconsistentes. Por ejemplo, tienen una rejilla de desagote justo al lado de la puerta. Eso no puede ser. Nunca debe haber una rejilla al lado de una puerta, porque las rejillas suelen ser focos de infección y eso ayuda a que se contamine. Justo bajo el basurero o el sector de residuos le falta la tapa, así que cualquier mamífero grande puede vivir ahí adentro y ingresar a la planta. ¿Quiénes son sus vecinos? Este es un ingenio para el que trabajo que está en el medio del monte y rodeado de cañaverales. Es decir, ahí están las lagunas de decantación de un tambo y el resto es el infinito. Es decir, yo no puedo decir no voy a tener moscas, no, voy a hacer lo imposible para reducir la cantidad que llegue, pero estoy mal acompañado acá, en este caso. El cerco, el parque, este es mi vecino en otra planta industrial, es decir, de nuestro lado muy limpio, pero de ahí para allá parece Narnia. Y eso es un tema complicado. Ahí no hay forma de tratar, a no ser que uno hable con el vecino. Pero los problemas que hemos tenido en estos cercos son normalmente mal manejos de ellos que hacen que aumente el conteo de cebos comidos en esos perímetros. Dos opciones que sirven, que la de la derecha es una propuesta del doctor Ted Granowski, que era hacer una cama de leca. Hay plantas que todavía la siguen manteniendo. Nosotros la proponemos porque es un sector que la piedra se va a calentar en el verano, es piedra con punta y va a evitar que las plagas rastreras que estén en el césped lleguen hasta el edificio y hasta la unión de vereda con pared. Es un buen dato, es un buen perímetro. Y en este momento las auditoras grandes lo están considerando como algo efectivo y bueno. Y del lado izquierdo van a ver, esta es una propuesta nuestra para una planta que estaba mal rodeada. Se colocó un chapón todo alrededor del cerco de 50 centímetros de alto con ese alero hacia afuera, porque teníamos invasión de roedores que pasan, por supuesto, por esta tela. Esta fue la solución para que ese cliente industrial de alta calidad no se vea afectado por los vecinos y por una autopista complicada en el sector que la rodea. El exterior del edificio, fíjense todos estos puntos de acceso, todo eso son perforaciones a paredes dobles que hacen que plagas puedan ingresar. ¿Cada cuánto las reviso? Bueno, las tengo que revisar siempre. Nosotros hacemos una revisión quincenal de cada espacio buscando orificios. Y en esta planta en especial hay una persona que se dedica nada más que a tapar huecos.
todo el santo día se dedican nada más que a hacer eso. Los techos. Mínimas filtraciones hacen que la planta sea permeable y por ahí pasan a espacios que ni siquiera los vemos. Hay que darle mucha importancia al techo y a veces la inspección, en este caso la deben hacer de noche, para ver cuánta luz emite ese techo, que sería lo más importante. Sabiendo cuánta luz emite, nos vamos a dar cuenta cuántas plagas atraen. Acuérdense que las plagas son atraídas por luz, por sexo, por olores. Entonces, lo más importante normalmente a veces es el olor, pero los que son nocturnos van a ser muy atraídos por la luz. Otro techo, este es el techo de un hospital, fíjense en el estado que está, esa baldosa que se colocó como refractaria del calor, lo único que hizo, donde había fallas, es permitir que aniden palomas, justo al lado de los filtros. Esto es crítico. Bueno, esto se solucionó con una red, se excluyó y se acabó el asunto, pero había que informárselo al cliente. La iluminación, contando con la iluminación veo los puntos críticos. Se darán cuenta que acá es muy fácil contaminar una carga teniendo los reflectores sobre la puerta donde voy a hacer mi carga. Es decir, nunca la luz debe estar sobre los docks de carga, sino iluminando a los docks de carga, con una distancia no menor a 15 metros. En este caso, después de varios años se cambió, pero fíjense, la iluminación era espectacular, pero era lo más peligroso que había. Al abrir la puerta, los insectos que rodean esa luminaria ingresaban. Aviso para el cliente. La otra, luminaria sobre portones de ingreso. Nunca. Son cosas que le debemos pasar al cliente. Esto en la inspección debe decirle, nunca una luminaria sobre una puerta. Esta es la posición ideal. La luminaria a 15 metros de la planta, nunca sobre la planta. Esto funciona. El famoso punto de Corrigan. ¿Es el edificio a prueba de plagas? Roedores, insectos, aves. ¿Cómo puede ser que tenga plagas si tengo todo limpio? Sí, pero no está excluido. Y la diferencia entre cerramiento y exclusión es que el cerramiento puede ser la puerta, pero si la puerta está abierta, yo tengo el cerramiento, pero no lo uso, por lo tanto no estoy excluido. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ese punto es crítico. No puedo dejar espacios que deben estar cerrados a la voluntad de un hombre, es decir, el factor antrópico, es la persona la que te deja la puerta abierta. Bueno, por eso están los cierres automáticos, los cierres que vienen con una alarma, si están abiertos más de 3 segundos, todo eso ayuda. En este caso son perforaciones en el edificio que fueron cerrados. La de la derecha es una malla para roedores, es una malla de acero galvanizada, 1,10 metros de ancho, eso se coloca en todos los sectores que conectan un espacio con otro. Con esto yo puedo dividir y sectorizar espacios críticos para saber si hay un roedor, yo sé que por acá no entró. Esto está hecho, disculpen, en entretechos. Entonces, la única forma que le queda de haber ingresado es o en materia prima, o en una tarima, o por las puertas. Por lo tanto, ya descarté lo más complicado que es el entretecho. Y la otra foto es de un orificio, en una pared donde personal cambió un caño o un cable y dejó el hueco. Ahí se ven los espacios donde estaba la chapa que los cubría. Bueno, eso es falta de trabajo en equipo. Eso se debe informar, riesgo para el cliente. Un trabajo bien hecho donde está el caño de incendio, donde se ve la tapa que se colocó por dentro, y un trabajo mal hecho en el otro donde se ve que hay orificios donde pueden ingresar, en este caso, moscas, pueden ingresar rastreros, por esa mínima diferencia que hay de espacio. La identificación de lo que veo, eso yo creo que es el tema de la próxima reunión. Esto es muy fácil. Esto es buscar un polvo para el cuerpo, o no sé cómo le dirán en Centroamérica, un talco o una harina. El tema de traer harinas a veces es complicado por el hecho de que pueda traer otras plagas. Tiene que ser algo inerte, mineral. En este caso había mucho viento que se hizo, se lo humedeció, una capa gruesa, y se lo dejó que funcionara. Esto nos permitió saber por dónde ingresaban las plagas. Viendo el sentido de la huella, se calculó qué ingresaba, por dónde y el tamaño. Vegetación contra la pared. Nunca. La vegetación contra la pared pasa a ser un criadero o un hábitat ideal para plagas en un
lugar muy complicado, porque ya estamos en la pared de nuestro edificio. Áreas de carga y descarga, que es el punto donde la planta se abre, o la casa se abre para entrar y salir. La ubicación de los pallets, ¿a dónde van? La disposición de la basura. Nunca la basura debería estar a menos de 50 metros de una puerta. Eso hace que no atraiga plagas, en este caso pueden ser hasta voladoras, a un sector crítico como es un ingreso. Material fuera de uso, que nunca se va a llegar a usar, es la junta de hierros para ver qué pasa y quedan ahí y eso pasan a ser reservorios de plagas. Y la actividad de aves. En este momento las aves son las que más complicación nos están dando porque no hay leyes que nos protejan para el control o el monitoreo. Juntas de dilatación, ustedes están en el trópico, subtrópico, debe ser muy poca la variación anual de temperaturas, por lo tanto los edificios no crecen, pero acá en un edificio que tiene 120 metros, casi se acorta 6 en el invierno y crece 6 en el verano. Y si está hecho en distintas lonjas o fajas, van quedando huecos de 1,5 centímetros por donde aparece de todo. Burletes de puerta, que sería la forma de evitar que la puerta pase a ser hermética. Vamos a ver áreas de carga y descarga. Este sería un dock de carga óptimo, con un elevador, un nivelador y los baberos alrededor para que el contenedor que se coloque ahí quede incorporado al depósito. Esta es una información que seguramente su cliente está viendo, porque las plagas que se carguen en este momento únicamente van a estar en este hall. Es decir, tiene que embocar el contenedor, asegurarse que los baberos cubran todo el alrededor y recién se prende la luz, porque si no van a traer plagas. Portones que reciben paletas. Si las paletas se apoyan en el piso, es una complicación, ya sea de material terminado o de materia prima, porque por más que se apoyen en el piso y después se carguen en un rack, es muy difícil asegurar que no subió nada ahí. La basura, forma de disponerla. Si la basura se muele, se compacta y se la llevan, es lo ideal, pero nunca un contenedor debe permanecer lleno, semilleno a la noche. Es decir, si permanece es porque el contenedor es grande y no se llega a llenar. Hay que buscar un contenedor que sea lo justo para que la cantidad de basura que tenga sea para que esté durante el día. A la noche ese contenedor debe permanecer limpio, impecable, porque es cuando aparecen las plagas atraídas por los olores que despide. Tampoco el contenedor debe estar abierto, siempre debe estar cerrado, en este caso, o sobra basura o falta contenedor. Juntas de dilatación, como le contaba, acá no se achicó la planta, sí se movió el borde. Esto está haciendo que plagas invasoras ocasionales, como pueden ser hormigas y grillos o langostas, ingresen por esta junta. Tarima pallet, normalmente para asegurarse de que lo que entra en la planta esté limpio, se usan las desinsectaciones. En este caso entran a un lugar que está bajo techo, con piso firme, las sucias de un costado, las limpias del otro, después que se desinsectaron se cambian y recién de ahí se pueden retirar. Estos suelen ser los caballos de Troya, que es un lugar a inspeccionar, siempre hay que inspeccionar dentro de la industria alimenticia qué tipo de tarima están usando o entrando. Esto es para descarte, no hay forma de limpiarla, esto no sirve, esto nos va a traer problemas. Enseguida nomás. Otro punto, esto sí que nos va a traer problemas, si esto va a entrar a planta o si esta es la salida de algún tipo de residuo, cuando entre ese contenedor grande de basura al recinto, sí o sí tiene que estar higienizado. Higienizado como para que usted se pueda meter adentro. La actividad de aves, las aves lamentablemente, las especies que nosotros nos involucran están declaradas perjudiciales a la salud, pero no hay ninguna reglamentación que tenga ordenado el cómo hacer el control. Entonces los activistas están a flor de piel y es una complicación. Ahora, el excremento sobre el piso es una fuente de salmonela y de Escherichia coli, que es arrastrada por los zapatos de los operarios hacia adentro, ya sea de una casa o de una planta alimenticia. Lo que vimos recién de vegetación contra la pared, esto no debería pasar. El momento que se sacó estaba lleno de madrigueras. Materiales fuera de uso que nunca se usarán al estar en el piso, esto impide la limpieza. Si son metálicos, cuando llueve acumulan agua, quiere decir que pasa a ser una fuente de agua, es un refugio, lo único que tiene que hacer la plaga es salir a buscar alimento. Exclusión de portones, siempre
recomendamos la doble goma o burlete, tanto en el interno como en el externo, para que no haya ninguna posibilidad. Es decir, la puerta debe ser una pared que se mueve. Esa es la idea. Y no puede pasar por abajo una lapicera, un lápiz. Si pasa, es que también puede pasar una plaga. Esa tiene que ser la definición. Son informaciones que te tienen que cargar para identificar qué pasó y darle una oportunidad de mejora a su cliente. Esta es otra, ¿no? Acá hay algo que no está funcionando. Esto es espectacular cuando funciona. Cuando está así, es como que ustedes estuvieran produciendo o almacenando afuera directamente al aire libre. Esto da posibilidad de que ingrese cualquier tipo de plagas. Otro punto es esto. Estas son puertas removibles de gran altura que por los desniveles del suelo tienen un burlete grande. Bueno, ese burlete está roto. Eso y nada es exactamente lo mismo. Lo único que no puede llegar a pasar por ahí puede ser un caballo, pero el resto pasa todo. La inspección interna, involucrar al personal de la planta en cada punto de la inspección. El mejor inspector en una planta es el operario. Él está 8 a 10 horas sentado en una máquina o recorriendo un espacio. A él hay que hacerle las preguntas. Él tiene información que ustedes en su recorrida no la van a ver. Él tiene información sensible que les va a servir. Lugares típicos con las condiciones adecuadas de alimento, agua, refugio y temperatura los van a tener en todos lados. Una casa familiar tiene temperatura constante. Bueno, esos son puntos críticos. Todo pasa a ser punto crítico. Cafetería, lockers de los empleados. Cada cuánto se revisan, cada cuánto se sanitizan, cada cuánto se limpian. Hay muchos que pasan años y nunca nadie los revisó. Bueno, hay que hacer una revisación cada 2 o 3 meses seguro. Vestuarios y baños, es importante, es un lugar donde la gente se saca la ropa sucia, se baña, está caliente, hay agua y hay gente que no tiene los mismos hábitos que nosotros. Máquinas de productos, especialmente las más viejas, hay máquinas que a veces producen ciertas épocas del año y en el momento en el que están paradas pasan a ser refugios. Bandejas portacables y cañerías es parte de la estructura de la máquina, mientras más abierto mejor para poderlas inspeccionar, mientras más cerrado mejor para que no se ensucien. Hay que llegar al punto justo. Los casilleros de los empleados, como lo ven, estos están inmaculados, separados del suelo, y se les pide que cada 2 meses queden completamente abiertos para que sean ellos mismos los limpien y nosotros los saniticemos. Y así funciona. Esto es una discordancia, como verán, está el sumidero en un lado y el caño que desagota a 35 centímetros. Esto no funciona. Esto es, dentro de la inspección, figura como un punto sensible a crear plagas. O una tapa de sumidero hecha con madera que se infló, se hinchó y arriba lo único que le pusieron es un pedazo de lata. Entonces, esto y nada es exactamente lo mismo. Los cable canales pueden ser autopistas para los roedores, por eso es muy importante tenerlos a la vista, limpios, y se deben hacer las inspecciones. Hay que ver cómo se llega y son muy buenos indicadores, porque como tienen ese mínimo polvillo, les va a indicar qué pasó y si hay excrementos, qué especie y qué tamaño. Esto es un bajo horno que no se limpia porque nadie lo mira. Eso hay que agacharse, mirar, y hay producción de años que no se toca y no se usa. Los caños que protegen a los conductos que llevan ya sea vapor o frío. Esos forros térmicos, cuando no están en buen estado, o como estos que son muy viejos, pasan a ser refugios de plagas. Cuando se ingresaron cucarachas en un sistema como este de protección, es muy difícil llegarlos a sacar. La exclusión del edificio. ¿Cuánto tengo que excluir? Tengo que excluir todo lo que más que pueda. Fíjense, acá tengo un extractor de aire con persianas y al lado tengo el mismo extractor en otro sector, pero con una malla. Quiere decir que cuando esto deja de producir, el ventilador deja de forzar las persianas y si quedan trabadas pasa a ser un ingreso directo a planta. En cambio en el otro, no. Es un punto de inspección. El manejo y logística, el almacenaje sobre el piso no debería hacerlo. Está separado de la pared mínimo el ancho de hombro para que un operador pueda pasar y rebotar. Se rotan los productos, FIFO, es first inside, first outside, es decir, lo primero que entra es lo primero que se va, o se guardan cosas, bueno, eso es muy importante. ¿Dónde se estiva ese material que no se va a usar? Bueno, no se lo puede poner lo más alto posible para que no moleste, no, tiene que estar lo más bajo posible para que lo pueda controlar seguido. Las devoluciones, si hay devoluciones, no deberían entrar nunca en los depósitos.
y la basura cuánto tiempo está y a dónde va. Otro punto, a ver, ¿cómo es el flujo de materia prima y producto terminado? Nunca se pueden cruzar. ¿Qué factor decide que algo se almacene en Natura? Porque lo voy a usar dentro de mucho. No, error. Esto debe ser colocado en un espacio tipo isla para que yo lo pueda recorrer. ¿Por qué? Porque no se va a usar. Si la planta o equipo usan sus propios camiones, es muy importante porque es una carga de producto bien hecho, cargado en un camión sucio, complicado, puede complicar toda la carga. Las muestras de alimentos cuando quedan almacenadas en algún lugar para que calidad las revise o para envejecerlas, porque hay productos que necesitan tenerlas a menos 2 o 3 años. Bueno, esos puntos, si no están aislados y monitoreados seguidos, pasan a ser focos de infección. Si trabajo no los fines de semana y en horarios continuos, normalmente las plantas los fines de semana sin gerentes pasan a ser tierra de nadie. Otro punto es donde estacionan los camiones cuando no cargan, es decir, cuando están a la espera. Los playones de espera de camiones suelen ser un chiquero, pero por un tema de manejo de gente. ¿Cada cuánto se controla el estado del techo? Dentro de la inspección, nosotros no más lejos de una vez al mes. ¿Dónde comen los empleados? Si comen dentro de planta, el comedor se lo debe inspeccionar todos los días, porque ellos traen sus alimentos o hay un servicio que los prepara que por ahí no tiene los mismos estándares que el de ustedes. ¿Cada cuánto se limpian los caseros los empleados? Como les comenté, no más de 2 meses. Y los grifos de agua e incendio que se usan únicamente para eso, para que no tener problemas. El reporte de inspección debe ser detallado. Tiene que funcionar como una guía para no pasar por alto puntos importantes. Por eso es muy importante hacer el mismo relato que hicimos, empezando por el exterior, el interior, los puntos críticos, los puntos sensibles, las faltas de sanitización, falta de exclusión, falta de limpieza, hablar con el personal, todo eso es parte de mi remito de inspección. Más las muestras que tome, se arma esta guía de la inspección, que le va a servir a la planta para mejorar. La forma del reporte debe ser adecuado específicamente al lugar. Nosotros tenemos un estándar que son 5 o 6 hojas, y por supuesto que se usan únicamente las que corresponden a ese lugar, pero trabajando mayormente en industria alimenticia está muy dirigida hacia eso. Los reportes ayudan tanto al cliente como al profesional, porque el cliente va a saber, de acuerdo a lo que ustedes le dijeron, qué tiene que hacer y hasta dónde llega a hacerlo. Y ustedes no solamente saben lo que tienen, sino que puede ir cualquier otro operario, con fijarse en el reporte de inspección del técnico anterior, ya conoce los detalles de lo que pasó y dejó de pasar. La cooperación de la gerencia siempre es esencial. Para obtener la cooperación, el resto del personal de la planta debe estar en sintonía. Normalmente no pasa así, pero sería lo ideal. Son sus mejores inspectores. Y las recomendaciones de las acciones correctivas para plantas que tienen auditorías externas, lo primero que se pide es cuál es el reporte de inspección de la empresa que está haciendo el trabajo, y normalmente piden que se contrate a una empresa tercera que no tenga nada que ver con la fábrica para que haga ese reporte. Y este es simple, es un gráfico que tiene 30 años. Dice, de la inspección surgen que los problemas se deben en su mayoría a estos factores. Por supuesto, cerramiento, que es la mayoría de los problemas. Exclusión, es decir, tengo el cerramiento pero no lo excluyo. Falta de educación, la gente que deja el cerramiento abierto o que no maneja bien la basura. Limpieza o falta de limpieza. El manejo hablamos ya sea de productos o de lo que nos cueste a nosotros movernos ahí adentro. Y el tema final es falta de control. Falta de control que sería el parche, que sería nuestro trabajo. Es decir, lo último sería nuestro trabajo. Recuerde que trabajamos con alimentos, debemos controlar el riesgo de contaminación por plagas y plaguicidas. La anticipación es indispensable y la inspección nos da la herramienta. Siempre fue así y será. Mariana, gracias por su tiempo. Espero que les haya servido. Gracias a usted, ingeniero. Ahora quería preguntar a los participantes si alguno tiene alguna duda, que la vaya escribiendo en el chat. Por ahora tenemos una de Eric Méndez que pregunta si tiene un problema de cucarachas en la cerradura de las puertas, ¿qué puede hacer? Ahí no puede colocar geles ni polvos. Ahí sí hay productos líquidos, insecticidas líquidos que no tienen solvente, como puede ser un fipronil o una lambda-cialotrina. Esos dos activos no tienen olor y van a hacer un buen trabajo.
normalmente son puertas enchapadas de madera o puertas metálicas en las que la cucaracha lo ha invadido. Son los dos productos que recomiendo. De acuerdo, no sé si alguien más se anima o ha quedado todo muy claro. Yo creo que ha sido una charla muy gráfica, muy ilustrativa, pero si alguien tiene alguna duda más, que aproveche ahora que tenemos aquí al ingeniero. A ver, pregunta Herbert Ramírez. Buena tarde, ¿cuál sería el riesgo de tener piedrín en un área? De tener, perdón. Piedrín son estas rocas o piedras en alguna zona, ¿no? El riesgo no lleva riesgo, porque eso me imagino que estamos hablando de esa piedrín alrededor de la planta. Es un sistema disuasivo para plantas, para plagas que son rastreras, es decir, que se arrastran sobre la superficie de la tierra. Puede ser un roedor, puede ser un escarabajo, un coleóptero. Cuando llegan y salen del pasto y se acercan a ese sector, es difícil exponerse porque tienen esos 60 centímetros de ancho de piedra con puntas, caliente, y ahí sí son susceptibles de las aves o de que las descubran. Normalmente no pasan eso y vuelven a la situación de pasto. Entonces, como medida disuasoria, nos ha funcionado. No lo tenemos evaluado científicamente cuánto menos tenemos, pero nos gustó la idea y la llevamos a todas las plantas. De acuerdo. Aquí Álvaro pregunta, en restaurantes, ¿cuál sería la mejor forma de controlar roedores, sobre todo en el techo? En restaurantes, el tema es que el restaurante ya le está dando, como va a tener buena temperatura, refugio y está dando alimento. Quiere decir que la única forma de agarrar un roedor es engañándolo con una trampa mecánica. Y difícil con qué la cebo la trampa mecánica, pero se puede hacer con trabajos en placas pegamentosas colocadas siempre contra los bordes y en las esquinas. Donde ustedes vean excremento es que la rata está tranquila y la rata defeca donde come. Quiere decir que esos son puntos donde pueden colocar las placas. Y después la trampa mecánica, la de resorte, funciona muy bien como reductora, pero cuando hablamos de cantidad es mucha. Es decir, para un edificio de 20 por 20 no puedo colocar menos de 100 trampas. Porque no puedo permitirme el lujo de que esa población crezca o se nos escape. Entonces, es muy importante solucionarlo por ese lado, con trampas mecánicas. Eso creería que es la solución. Gracias, ingeniero. Vamos a ver qué pone aquí. Los amigos de Fumihogar Honduras nos preguntan si hay forma de que el roedor repela al rodenticida. Dice, a veces nos pasa que el roedor consume los otros productos de la planta, cables o productos de alimento en lugar del bloque. Habría que ver a qué se dedica la planta. Si la planta fabrica alimentos, es difícil que elija otro alimento, ya los conoce a los que está comiendo. El roedor no come cables, sino que los usa para roer, para bajar el largo de sus dientes, de sus incisivos. Y el cebo es muy sensible a olores y manipulación. El cebo nunca debe ir en la parte de atrás de la camioneta con otros productos. El cebo debe ir dentro de la cabina y los conductores no pueden ni fumar ni comer adentro. Es decir, es muy sensible. Un poco de olor que tome, poco de olor y sabor que tome el cebo a cualquier otra cosa, él hace que lo repela, y teniendo otras alternativas no lo va a tocar. Y no es que no tenga roedores, el cebo no está siendo apetecible, pero por un problema antrópico. Por ejemplo, el mismo conductor que cargó gasolina, ese no puede tocar cebos más en todo el día, por más que se ponga 2 pares de guantes. Ese olor que queda de la gasolina en la mano lo liquida, como el fumador. Eso es comprometer la calidad de un buen cebo. ¿No? Los cebos son buenos, el tema es saberlos manejar para no contaminarlos antes que el roedor los encuentre. De acuerdo, ingeniero. Aquí nos pregunta Laura Romero que cómo se pueden controlar mejor las lagartijas o quecos.
Nosotros no las controlamos porque las consideran especies silvestres, por lo tanto no hacemos nada y no tenemos en nuestra zona. Acá hay directamente iguanas que son un poco más grandes, pero no tengo experiencia con geckos. Hemos atrapado algunos en trampas de pega, de las que van en el piso, pero lamentablemente terminan muertos, pero no hacemos ningún control. Si los vemos, tratamos de espantarlos para que no se acerquen, pero no tenemos autorizado el control de ese tipo de especies. De acuerdo, ingeniero. Herbert García nos pregunta cuánto tiempo se debería de llevar una inspección completa y el plan de acción, en cuánto tiempo se debería de poner en marcha. La inspección depende del tamaño del edificio. Por ejemplo, yo ahora tengo que ir a ver una planta que envasa maní para exportar y debe tener 10.000 metros cuadrados y es fácilmente un día completo nada más que de inspección, solamente recorriendo. Y después me tomo un par de días para hacer el informe y ya queda en manos de quien lo recibió, para saber si va a tomar o no las acciones. Pero la inspección es lo más largo del trabajo. Todo el resto es definir quién lo va a hacer, o el dueño o nosotros, qué parte nos toca a cada uno. Pero el trabajo más largo es la inspección. Después hay que acotar la inspección a lo que realmente estamos viendo, es decir, no nos quedamos con una. Hay que inspeccionar para ir siempre mejorando y, y teniendo las soluciones más reales, las más eficaces a la mano, ¿no? De acuerdo. Aquí Eric Juárez nos pregunta si es cierto que si toca el sebo rodenticida, el roedor ya no lo consumirá. Y si es positiva la respuesta, ¿por qué cuando toca los alimentos lo consuma él, pues lo consumen los roedores? Porque el alimento al que está acostumbrado, que puede ser un cereal, él ya reconoce esos olores y los tiene como grabados. No le va a parecer familiar el olor a un humano, el olor a tabaco, el olor a combustible, olores a cueros, olores. Él ya tiene su sistema de olores y precauciones armado para comer lo que está acostumbrado a comer. Ha marcado con grasa y con excremento y orina su camino, por lo tanto, cuando encuentre una caja cebadera, se va a parar, no se va a acercar, capaz que por un par de días, y después lo va a hacer muy lento, y si lo que encuentra tiene un olor extraño, ni lo toca. Acuérdense que los cebos no tienen atractivo, es decir, el cebo es un poco de alpiste con cera, algunos tienen pasta de soja, pero no es atractivo. El cebo es, ¿cómo les puedo decir? El roedor lo tiene que chocar al cebo para comerlo o probarlo. Que sea palatable después, eso es bueno, porque va a comer la dosis que le haga falta, pero la mayoría de los cebos no tienen atractivo. Por eso no se puede competir con el roedor, es el segundo mamífero más inteligente, segundo mamífero terrestre más inteligente, no hay como darle. De acuerdo, ingeniero. Tenemos algunas otras preguntas con respecto a productos específicos para cierto tipo de plagas, pero yo creo que vamos a dejar un poquito a los participantes con la intriga para que no se pierdan su próxima charla que va a ser sobre las técnicas de manejo, mecánicas y químicas y nos centremos hoy básicamente en las preguntas que están enfocadas a la inspección. No Perfecto. sé si los participantes tienen alguna otra duda en concreto sobre la inspección. De momento, pues todas van enfocadas a eso. Isaías Hernández pregunta, ¿aún utilizando guantes es capaz de sentir los olores a tabaco y gasolina el roedor? Sí, y el guante debe ser el guante que viene, el no quirúrgico sin talco, sin polvo. Sí, es muy importante usar guantes. Para proteger el cebo y para protegerse uno, porque uno puede abrir el cebadero y podemos tener problemas de hantavirus o de arañas, y con un buen guante de goma descartable que lo uso únicamente para eso, funciona. De acuerdo, ingeniero, pues hasta aquí llegan todas las preguntas relacionadas con el tema